Buenas tardes, muchísimas gracias por la asistencia a esta mesa redonda bajo el sugestivo título de Notariado y Vivienda. Me acompañan en esta mesa don Alberto Martínez Lacambra, que es el director general del Centro Tecnológico del Notariado. Concepción Pilar Barrio del Olmo es presidenta del Consejo General de Notariado y además de Fundación Notariado. Y Juan Pérez Cereza, a mi izquierda, notario de Madrid y director de la revista El Notario del Siglo XXI. Empezamos esta mesa y obviamente no es el lugar, no es el día para defender la escritura pública, la función notarial. Sabemos de la función notarial, de la seguridad jurídica preventiva que presta y del valor de la escritura como título legitimador, probatorio, como título en que el notario controla la legalidad. Agradecemos a la profesora Cuena la defensa ardorosa que ha hecho en la mesa anterior de la escritura pública frente al ticket de la pizza. Bromas aparte, el notariado, además de ejercer su función, como bien saben, está arraigado a lo largo del territorio nacional en sus 2.800 notarías dispersas por todo el territorio, auténtico observatorio de la realidad social. Y esa realidad social y en materia de vivienda obviamente nos inquieta como a todos, porque formamos todos parte de la misma sociedad. Prueba de ello han sido las dos jornadas que Fundación Notariado y Consejo General de Notariado ha organizado los dos últimos años, las jornadas de San Sebastián del 2024 y este año el 2025, ambas con el mismo monotema, y es la vivienda, porque obviamente es un tema que nos preocupa, que no se soluciona, que es multifactorial. Si el año pasado atendimos más bien al diagnóstico, este año se han pretendido buscar las soluciones o las conclusiones correspondientes. De todo ello hemos estudiado mucho, tenemos mucho material y obviamente el tiempo aquí es breve. Vamos a distinguir tres puntos. El primero, ¿qué tenemos? Somos conscientes de que tenemos unos datos que son muy importantes. Tenemos unos datos que resultan de los protocolos notariales, por lo tanto son actuales, son veraces, son inmediatos, temporalmente inmediatos, puesto que se nutren, se actualizan inmediatamente día a día. Y esos datos tienen un valor y hay que permitir que toda la sociedad, poderes públicos, privados, accedan a ellos. ¿Por qué? Pues solo sobre la base de los datos tenemos claro que se podrá hacer un auténtico diagnóstico de la situación. Esos datos se han organizado y en este momento podemos dar casi la primicia de nuestro portal de la vivienda, portal estadístico, que fue presentado a la opinión pública hace 15 días y del cual hoy nuestro director general, en la segunda parte de esta mesa, va a darles una explicación concreta y adecuada. Eso es sobre lo que tenemos. De lo que no tenemos es, por un lado, la parte de la vivienda que no afecta a la propiedad, esto es al arrendamiento. El arrendamiento es una materia ignota, no tenemos datos estadísticos, más allá de los problemas de seguridad jurídica que se han apuntado en la mesa anterior. Y ante eso nos hemos planteado, ¿por qué no una intervención notarial? En los términos que justamente la doctora Cuna y curiosamente con anterioridad ha planteado. Hablaremos de esto y hablaremos también de otro problema que creemos que requiere de la intervención notarial. Y es que en estos tiempos de oferta escasa y tal vez de premura en la firma de ciertos precontratos, tal vez la función notarial deba extenderse al momento precontractual. Ese momento en el que el consumidor carece del asesoramiento en su día que hubiera sido preciso para conocer la relevancia de lo que está firmando, las obligaciones y responsabilidades que asume. A estos tres puntos, por tanto, vamos a dedicarnos a lo largo de esta mesa y como colofón, Alberto, nuestro director general del Centro Tecnológico, hará una explicación detallada de nuestro portal. Empezamos, pues, si te parece, Alberto. Alberto es el actual director general del Centro Tecnológico, ha sido director general de Red.es,
director general de Agbar en Cataluña, consejero delegado de Aguas de Barcelona, y en el ámbito público ha participado en la gestión del Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial y durante 6 años en todos los entornos centrados en finanzas públicas, transporte público y servicios generales. Yo te preguntaría, para empezar, y antes de entrar en el portal, si esa inquietud que transmite el CIS sobre la situación y el problema de la vivienda, ¿cómo se trasluce? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué podemos extractar de la información que tenemos estadística? Bien, muchísimas gracias, Raimundo. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la primera preocupación del ciudadano emerge la vivienda, más con importante distancia respecto a cuestiones como el paro o la coyuntura económica. Es verdad que siempre tenemos la sensación si hablamos de percepción o hablamos de realidad. Pues bueno, la verdad es que los datos del notariado, concretamente el índice único notarial, nos permite ponerle datos a esas percepciones. Cuanto, si me permiten, yo hasta ahora ya sé que les voy a torturar con unos cuantos datos estadísticos. Me van a disculpar. A ver, un minuto que comparto. Compartir pantalla. Pues si me permiten, vamos a ver los 3 elementos esenciales que siempre, por lo menos en torno a la propiedad, en torno al alquiler, ya hemos visto que está el tema de la ocupación en torno a la propiedad. Siempre tenemos debate de precio, extranjeros y jóvenes. Por tanto, vamos a ver con los datos del notariado desde el año 2007. ¿Por qué he tomado el 2007? Bueno, primero porque fue el último año de la burbuja y además es coincidente con que en el año 2007 el índice único informatizado tomó una profundidad absoluta con el tema de la prevención de blanqueo de capitales. Por tanto, ya que tenemos los datos para la prevención de blanqueo de capitales, estadísticamente lo podemos explotar también para la vivienda, que hoy es una de las preocupaciones. Por tanto, como verán ahora, podemos incluso, y después veremos en el portal, podemos, aparte de bajar a ver precio metro cuadrado, precio de las viviendas en promedio, etcétera, podemos ver las nacionalidades que compran, si son residentes, si son no residentes, podemos ver la edad de los compradores, etcétera. Por tanto, para lo que son políticas públicas, yo creo que es imprescindible disponer de datos. Y esto, qué mejor que el dato auténtico que se extrae de la escritura y, por tanto, mayor certeza no se puede aportar al mercado. Si me permiten, vamos a analizar qué ha ocurrido desde el 2007 al 2025. Intentaré hacerlo en 15 minutos, es decir, voy a hablar de 18 años, pero no se preocupe que nos voy a tener aquí 2 horas. 2007-2025. He tomado como muestra el precio de la vivienda plurifamiliar, de los pisos. Es lo más homogéneo y lo más comparable. Después, cuando veamos el portal, podremos bajar a nivel de código postal y ver la evolución en los últimos 12 años del precio. Como siempre, son datos estadísticos y, por tanto, son muy útiles para marcar evolución. Por tanto, si me permiten... Perdón, cojo el puntero por si... Bien, la evolución de las compraventas en el año 2007. Estamos con pisos, insisto, he cogido pisos, que es lo más homogéneo. En el año 2007 se vendían 618.000 pisos por año. Aquí tenemos que añadir 180.000 casas, estábamos cerca de los 800.000. Una cuestión importante, en el año 2007 el 48% de viviendas que se vendían eran viviendas nuevas. Hoy actualmente estamos en el 7-8%. Obviamente, como veremos después, siempre decimos burbuja o no burbuja. Oiga, no sé si burbuja o no burbuja, pero lo que tenemos es una falta de vivienda nueva absolutamente alarmante. Aquí destacar el año 2013, el año del desastre. En el año 2013 se cayó todo, se cayeron 2/3 las ventas y, evidentemente, los notarios recordarán esos años con gran amargura porque, en términos de hipoteca, las hipotecas se cayeron más de un 80%. O sea, prácticamente rotura absoluta de un mercado. En cuanto al precio, todos tenemos la sensación que el precio está por las nubes. Déjenme, y no, o sea, no minimizo el problema. Año 2007, el precio estaba a 2.077 euros metro cuadrado, bajó a 1.300, es decir, una caída muy significativa, y este año 2025, en términos nominales, sin descontar la inflación, hemos superado el precio de hace 18 años. Por tanto,
Insisto, no estoy diciendo que la vivienda no esté cara. Y esto, como veremos, va por barrios. Hay sitios que está cara y hay sitios que, a ver, en España el tema de la vivienda es dual. Hay sitios donde hay un problema y hay otros donde no existe problema. En cualquier caso, destacar que efectivamente respecto al año 2013 hemos tenido un incremento del 60 y, perdón, del 65% en el precio de la vivienda, 64%. Y por tanto, esa sensación que tenemos, hay sitios, veremos algún código postal después, que prácticamente se ha triplicado el precio de la vivienda. Por tanto, insisto, no estoy minimizando el problema. En cualquier caso, estamos en cotas en términos nominales de hace 18 años. Y si vamos en términos reales, en términos de la inflación, resulta que estamos respecto al 2007 un 27% por debajo. Es decir, para que el precio hoy fuera comparable al del 2007, tendríamos que tener un 27% superior. Sí, como decía, esto va por barrios, y nunca más bien dicho. Vamos a las distintas comunidades autónomas. El índice único que nos dice, pues a mes de agosto, en Extremadura el precio metro cuadrado del piso era de 873 euros metro, 934 Castilla, y evidentemente hay zonas muy tensionadas. Véase Baleares, la Comunidad de Madrid, País Vasco, etcétera. Por tanto, como decía, esto es una situación dual. Hay sitios donde, donde la vivienda es un problema y hay otros donde ese problema no existe. Si me permiten por provincia rápidamente, después ya entraremos en alguna provincia concreta como Madrid y veremos realmente la problemática. ¿Dónde hay mayor tensión? Pues tenemos Madrid, Guipúzcoa, Barcelona, obviamente Baleares. Como veremos después, en la península tiene arreglo. Oiga, lo que tenemos que hacer es crecer en territorio y esto se le llama transporte público. Donde no sé qué arreglo tiene es en Baleares. Yo veo a Raimundo, que tú lo debes sufrir bastante. O le perdemos miedo al urbanismo de altura, cosa que esto da cierto pánico, ¿eh? O, vamos, o alguna medida fiscal. Igual que Ceuta y Melilla tienen bonificaciones del 60% para los residentes allí, igual hay que empezar a poner algunas medidas fiscales para los residentes que no dispongan de vivienda. En cualquier caso, obviamente ganarle terreno al mar es siempre complicado. Si nos vamos, antes decía burbuja o no burbuja. Mire, es decir, normalmente cuando hay una burbuja se caracteriza porque se acompaña de deuda. En este momento, un dato importante, en el año 2006, el nivel de deuda de las, perdón, 2009, el nivel de deuda de las familias equivalía a un 86% del PIB. Hoy el 43%, ¿vale? Por tanto, esto de la deuda es como las burbujas y el jabón. Si no hay deuda, a mí me cuesta pensar que tenemos burbuja, pero sí que es verdad que tenemos un problema grave de oferta. Fíjense, en el año 2006 se terminaban en España 658.000 viviendas. Nos caímos a 60, 40.000 y hoy estamos entre 80 y 90.000 viviendas terminadas. Claro, aquí la pregunta es, ¿y cuántos hogares se van creando? Pues miren, siempre desde el año 97 hasta el año 2010, la creación de hogares estaba por debajo de la construcción de viviendas nuevas, con lo cual no teníamos esa sensación. A partir del 2011 empezamos ya prácticamente a correlar generación de hogares y construcción de vivienda. ¿Qué ha ocurrido? Obviamente, en estos años se nos ha disparado tema de migración, es obvio el fenómeno, además es un incremento de población que no espera a los 18 años o 20 años para pedir la vivienda, sino que lo necesita de forma inmediata. Y por tanto, esto nos lleva a que en este momento tenemos un déficit de vivienda entre 150 y 200.000 viviendas por año. El otro día el Banco de España advertía que teníamos ya un déficit acumulado de 750.000. Y como saben, cuando tenemos un problema de la vivienda, aquello no es vamos a arreglarlo y lo arreglaremos, no. Hay que desarrollar suelo, hay que pedir licencias, con lo cual, vamos, tranquilamente podemos tardar 8 o 10 años con suerte a arreglar el problema. Es decir, si en este momento acumulamos 750.000 en déficit de vivienda, pues se te ponen los pelos de punta cuando intentas proyectar esto. Obviamente, esto, y no es retórica, esto solo es posible con un pacto de Estado aligerando muchísimo las normativas, vamos, entre comillas, la producción de suelo, etcétera. Como decía, esto va por barrios. Vamos a ver la tasa de esfuerzo. Si comparamos la renta familiar disponible en estos años y el precio medio de la vivienda,
Pues mire, en el año 2008 era equivalente a 6 veces de renta familiar. En este momento estamos por debajo, 5,1, y si cogemos el 2025 estamos concretamente a 5,37. Por tanto, todavía en términos de esfuerzo de renta familiar, estamos por debajo del 2008. Dicho esto, donde tenemos el problema lo sabemos todos, la financiación. En el año 2008 iban a buscar financiación y no le financiaban el 100%, le financiaban el 100%, el IVA, las vacaciones, el coche y lo que se precisara. Por tanto, evidentemente, ahí tenemos un problema y sobre todo con los jóvenes que no tienen el ahorro previo. Yo siempre digo, los jóvenes, los planes de vivienda iban 18, 30 años, ahora estamos 18, 35. Yo no sé si pronto habrá que ir a 18, 50 años, ¿no? Porque llevamos una década que los jóvenes tienen muchísimos problemas para el acceso a la vivienda. Significa que aquellos que tenían 30 o 35 años ahora tienen 40, 45. Y esto genera un efecto rastre de lo más complejo. Si, perdón, vaya. Si vamos por comunidades autónomas, lo que les decía, igual que los precios van por barrios, el esfuerzo va por barrios. En Baleares, una familia necesita el equivalente a más de 8 rentas anuales de renta neta disponible familiar. En Extremadura, 3,1. Por tanto, hay sitios donde es perfectamente posible comprar vivienda. Se da una curiosidad, que aquí no lo tengo, pero vamos, como dato, las 4 comunidades donde la vivienda es más económica es donde las hipotecas, el porcentaje de hipotecas es mayor. ¿Y por qué se produce? Es absolutamente contraintuitivo. Cuando vas analizando, se produce ¿por qué? Porque la gente con menos recursos ahí todavía es capaz de comprar vivienda y por tanto de endeudarse. Si nos vamos a los extranjeros, gran debate. Siempre tenemos a ver, el mundo se ha globalizado y por tanto unos vienen, otros vamos. En este caso, vamos a ver desde el año 2007 lo que nos dice el índice único en términos de extranjeros. Miren, en el año 2007 compraban un 7,5% de las viviendas la compraban extranjeros. Eso significa una de cada 13. En el año 2013 aumentó muchísimo, después ya veremos por qué. Hay una entrada, sobre todo de inversionistas, en el momento en que va cayendo el precio, el inversionista extranjero toma posición y llegamos al 21%. Y prácticamente se ha ido manteniendo en una asíntota del 20-21%, con la excepción de los años del COVID, que hubo una retracción de transacciones, evidentemente. Ahora bien, o sea, ahora podemos decir que una de cada 5 viviendas en España la compran extranjeros, ¿eh? Hay municipios, algún municipio de Baleares como Calviá, que el 80% la están comprando extranjeros, pero en promedio tenemos que una de cada 5 viviendas la compran extranjeros. De todas formas, un tema muy interesante es ver qué partes son residentes y qué no son residentes. O sea, no se puede criminalizar a un extranjero que esté aquí pagando los impuestos y demás por el mero hecho de comprar una vivienda. Y algunos que nos han tocado vivir expatriados en otros sitios, pues obviamente intentas donde estás vivir o alquilar o comprar vivienda. Los extranjeros residentes en el año 2007 eran 4,4, una de cada 25 viviendas, y hoy una de cada 13, o sea, un 12%, perdón, un 13%, que es una de cada 8, un 13%. Es evidente, el mundo se globaliza. Hemos incrementado la población. En el año 97 éramos 39 millones, en el año 2007 éramos 45 millones y hoy somos 49 millones. Obviamente la demografía ha caído, la natalidad ha caído y por tanto es obvio que el incremento de la población viene de la parte de migración. Y un dato interesante es los compradores no residentes. Después veremos un mapa por cada zona de España. El comprador no residente, fíjense que en el año 2007 una de cada 30 viviendas lo compraba un comprador no residente. Aquí hay un pico importante en el 2013. ¿Por qué hay ese pico? Caída de los precios y entra el inversionista que quiere tomar posiciones. Y posteriormente se ha ido manteniendo en una cota entre el 7 y el 9%. Cada año entre el 7 y el 9% de las viviendas de este país la compran extranjeros. Vienen a ser unas 60.000 viviendas. Ahora bien, comprador también actúa de vendedor. Lo digo porque no significa que el extranjero no residente nos, entre comillas, nos secuestre 60.000 viviendas. También pone en el mercado viviendas. Si vamos a ver la parte de vendedores, tenemos que en el año 2025, en agosto,
suponían el 12% respecto 20%, pero veamos la parte de residentes y no residentes. Los no residentes, fíjense que estamos entre el 7 y el 8%. Por tanto, el 7 y el 8% de las ventas las hacen no residentes. Veíamos que entre el 8 y el 9% de compras las hacen no residentes. Por tanto, eso significa que el extranjero no residente te captura un 1,5% del mercado aproximadamente. Tanto cuando decimos muchas veces hay que la tributación tal, bueno, a lo mejor tenemos que plantearnos el que haga adquisiciones que no sean primera residencia, que pueda haber un tramo de ITP adicional. Ese tramo de ITP, yo siempre digo, tiene que ser finalista, ¿eh? Porque si no lo metemos en el digestor del presupuesto público y se lo come todo y no aparece la finalidad, vamos, por lo menos finalista, que sea para subvencionar vivienda o para fomentar la vivienda o para el transporte público, ¿eh? Pero vamos, no se trata que yo creo que subir los impuestos para disuadir, mejor subamos los impuestos y hagamos un tramo finalista para poder destinarlo a la finalidad de vivienda. Ya como curiosidad, bueno, no, vamos a ver si por comunidades autónomas los compradores extranjeros. Baleares, el 42% de las compras las hacen extranjeros. Comunidad Valenciana, el 39%. 38% Canarias. Y vamos a ver, si vamos por provincias, algunas destacan. Alicante, 53,7%, más de la mitad la compran extranjeros. Después veremos qué partes son no residentes. Y Málaga también con el 43%, junto con Baleares con el 42%. Si nos vamos a ver la parte de compradores extranjeros no residentes el último año, en la península entre el 1 y el 2%, ¿vale? Por tanto, poco relevante. Obviamente, las zonas insulares es donde aprietan más, 27% en Baleares, es decir, en Baleares una de cada 4 viviendas la está comprando un extranjero no residente. Y en el caso de Alicante, un 36%, es decir, prácticamente una de cada 3 viviendas la está comprando un extranjero no residente. Y en Málaga, por el estilo, un 30%. ¿De acuerdo? La verdad es que el índice único nos permite esa granularidad que somos capaces, como veremos en el portal, de poder entrar en un código postal y ver qué nacionalidades están comprando, si son residentes o no residentes. Aquí ya como curiosidad, la ventaja que nos permite el índice único, tenemos datos, como decía, esta profundidad se adopta para el tema de prevención del blanqueo de capitales, pero es una maravilla porque nos permite datos de todo tipo. Nacionalidades que han comprado desde el año 2007 al 2025. Los británicos encabezan, alemanes, aquí tenemos la parte que son residentes y no residentes, y esto también lo podemos ver en el portal que después mostraré. Podemos ver, obviamente, el último año, pero ya nos da una idea en determinadas zonas, pues, qué nacionalidades están comprando. Y ya como curiosidad, si quieren ver el último año en España, prácticamente el 9% son británicos, la mayoría son no residentes, la segunda posición los marroquíes, casi todos son residentes. Hay nacionalidades que claramente es migración que ha venido a trabajar y, por tanto, son compradores residentes. Y ya para ir terminando, vamos al tema de los jóvenes, el debate, que veo unos cuantos. Vamos a ver, en el año 2007, cuando cogemos el segmento 18 a 30 años, en el año 2007 el 23% de las compras las hacían jóvenes. Hoy está entre el 8 y el 9%. ¿Vale? Ahora bien, para sacar conclusiones de esto, hemos de ver el segmento de 18 a 30 años, cuánto pesa también en nuestra sociedad. Nos hemos ido haciendo un poquito más viejos todos o mayores. Fíjense, en el año 2007 el peso del colectivo 18 a 30 era del 18,5% y compraban el 22%. ¿De acuerdo? Por tanto, está claro que del 2007 al 2012 el mercado tenía un carácter inclusivo para los jóvenes y es verdad que todo el tema de la financiación ayudaba muchísimo. A partir del 13, el 13 es un año bastante fatídico, el 2013. El 2012 hubo rescate, el 2013 tocamos fondo. A partir de allí se produce un factor excluyente del mercado por parte de los jóvenes. Ahí fíjense que el porcentaje de jóvenes ya va por debajo del porcentaje del peso que tienen en la sociedad. Por tanto,
Un foco tiene que ser los jóvenes, ya no sé, 18-30, 18-40 años, pero tiene que ser un foco, tema tributario. Hay que procurar que todas las comunidades autónomas apliquen bonificaciones fiscales por la compra en el ITP, o por lo menos que puedan pagar de forma aplazada el impuesto. La entrada. Hay una línea del Ministerio de Vivienda de avales ICO para poder financiar esos 20 puntos de entrada. Bueno, yo creo que en este momento han otorgado 7.500, no ha tenido mucho éxito. En cualquier caso, vamos, yo creo que esa parte es absolutamente esencial que la potenciemos entre todos, ¿eh? Por tanto, es evidente que los jóvenes llevan prácticamente 10 años con un mercado que les supone exclusión del mercado de la vivienda, y de ahí me refiero a 18-30, 18-35 o 18-40 años, ¿eh? Y ya por último, también estos datos hay que saberlos leer, porque el otro día en la presentación dijimos cómo ha evolucionado la mediana de edad. En el año 2007 la mediana de los compradores eran de 40 y hoy de 48, mediana de todas las compras, ¿eh? El otro día había en un medio que decía, los notarios dicen que el acceso a la primera vivienda es con los 48 años. No, esto es la media, la mediana de los compradores. Y también hay que comparar cómo ha evolucionado nuestra sociedad. Nos hemos hecho más mayores y, por tanto, en el año 2007 la mediana era 39 años, ha subido 7 años. 7 años es lo que ha subido también la mediana de la edad de los compradores. Por tanto, tampoco no configura un tema alarmante. Por tanto, a ver, precio. mmm, Hemos llegado a cotas del 2007 y es verdad que respecto al 2013 está muy tensionado y hay zonas especialmente tensionadas. Extranjeros, en algunos sitios sí que configura un problema, véase Baleares, Málaga, Alicante. Y el tema de los jóvenes es evidente que es donde tenemos que centrar los máximos esfuerzos. ¿De acuerdo? Pues eso, grosso modo, es Pues la... muchísimas gracias, Alberto. No quedas liberado, luego seguiremos con el portal. De los datos que hice, bueno, como curiosidad les diré que he sido notario ejerciente en Calviá durante 27 años y medio y les puedo asegurar que o hablas idiomas o no firmas una escritura. O sea, es algo tremendo. O sea, que coincide. Doy fe que esto es así. Pasamos ahora a un segundo bloque para hablar del arrendamiento. El arrendamiento, ese mercado realmente desconocido, los datos son muy poco consistentes. Se habla de millones de casas desocupadas, a menudo no se sabe ni dónde, ni de dónde están, ni en qué estado se hallan, y donde la seguridad jurídica es la que es, no existe ningún tipo de control al respecto. Para hablar de esta materia tenemos a Concepción Pilar Barrio del Olmo. Como hemos dicho, es la presidenta del Consejo General de Notariado y de la Fundación Notariado. Es notaria de Madrid desde el año 97. Es decana del Colegio Notarial de Madrid y además presidenta de la Fundación Notarial Signum, que es una fundación especializada en resolución de conflictos en ámbitos civiles y mercantiles. Concepción, para empezar, se ha comentado la nula intervención del notariado en el ámbito del arrendamiento. Eh, ¿Cuáles son las causas? Muchas gracias. Quiero empezar felicitando a la profesora Cuena por la organización de este interesantísimo congreso y agradeciéndole que haya pensado en nosotros, especialmente también en mí, para invitarnos a participar en esta mesa redonda. Y es verdad que parte de lo que yo voy a decir me lo ha pisado, pero bueno, intentaré solucionarlo. Y no habíamos hablado antes. Los motivos de esa nula intervención he estado mirando, hemos hablado del índice único, luego haré una pequeña referencia, los notarios sabemos muy bien qué es el índice único, pero probablemente todos ustedes no lo conozcan. Yo he estado mirando los datos del índice único desde el año 2007 hasta aquí. Teníamos, y lo comentábamos ahora y nos parece mucho, que se han firmado, se han autorizado en torno a 47.000, redondeando 48.000 escrituras de arrendamiento, normalmente más arrendamiento de local que de vivienda. La falta que podemos hablar de
esa cultura del alquiler y de la intervención notarial, en cierta forma, ya el preámbulo de la Ley 4/2013 de 4 de junio de medidas para el fomento y flexibilización para el mercado del alquiler de la vivienda señalaba que en aquella época el porcentaje de viviendas en alquiler en España estaba en torno al 13% y en Europa el 30%. No ayuda a que exista una cultura del alquiler. Noticias como, por ejemplo, la que leía yo la semana pasada en el periódico, que nos decía que la tasa de esfuerzo para alquilar es superior a la tasa de esfuerzo que para acceder en propiedad a una vivienda. Respecto de esa falta o nula intervención notarial, en cierta forma, venía justificada por la propia regulación. La ley de 1964 establecía un contrato normado. El control de legalidad lo asumía el legislador. Después, la ley de 1994, vuelve a ser el contrato normado en lo que se refiere a alquiler de vivienda y plazo mínimo. Es decir, una vez que existía el acuerdo en el inmueble y en la renta, las demás cláusulas, condiciones del contrato venían establecidas por la ley. Pero desde la Ley 4/2013 se modifica esta situación, lo que hace quizá, como estamos viendo, lo que hace necesaria la intervención notarial, que se constituyan los alquileres en escritura pública para garantizar la seguridad jurídica. Como estábamos diciendo, no hay datos de cuántas viviendas están desocupadas. Todos conocemos personas que dicen no quiero alquilar por la falta de seguridad jurídica, lo que origina un grave desajuste. Creo que no nos debemos plantear tanto alternativa entre alquiler y propiedad, sino valorar cuál es el motivo de que no se pongan las viviendas en alquiler. Y aparte de otras cuestiones que puedan ser económicas, creo que sobre todo es la falta de seguridad jurídica para propietario y para inquilino, para ambas partes. Heredamos de la legislación anterior cierta desconfianza por la existencia de una serie de prórrogas indefinidas y congelación de rentas, que nos demuestran que, como ya señalaba Vallet de Goytisolo, una legislación excesivamente protectora se torna al final en contra de aquel al que quiere proteger. Creo que, como ya he dicho, tenemos que ofrecer seguridad jurídica al inquilino, al propietario, y que ahí tenemos mucho que ofrecer los notarios si se constituyen los alquileres en escritura. Vale, pues al hilo de esto, explícanos qué ventajas ves en la autorización de escritura pública en materia de arrendamiento. Pues como ha señalado la profesora Cuena, y voy a intentar desarrollarlo un poquito más, en primer lugar, claridad y transparencia. Forma parte de la función notarial el asesoramiento. En todos los contratos que autorizamos, asesoramos a las partes. Y hay que tener, y todos sabemos, que un contrato rectamente, bien informado y rectamente consensuado coadyuva a su cumplimiento. Me he referido antes a la Ley 4/2013, al preámbulo, y esta misma ley en el preámbulo señalaba que el mercado, en esa terminología economicista, a mí no me termina de gustar, que el mercado del alquiler de la vivienda estaba presidido por relaciones personales entre el propietario y el inquilino, lo que provocaba que el mercado del alquiler no estuviera profesionalizado. En mi opinión, que existan relaciones personales entre el propietario y el inquilino no es nada negativo, todo lo contrario, cabe la posibilidad de una, por ejemplo, negociación de las rentas, pero si se quiere profesionalizar el mercado del alquiler, creo que sería necesario que se constituyeran los alquileres en escritura pública. Lograríamos contratos redactados con claridad y transparencia, que además respondiera a las necesidades de las partes. Aparte de lo que forma, que es íncito a la función notarial, nos aseguramos de la identidad de las partes, del discernimiento también de que existe libertad y voluntad para celebrar el contrato. No debemos olvidar que en materia de alquileres hay diversidad legislativa, es decir, dependiendo del inmueble arrendado, puede estar sujeto al Código Civil, a la Ley de Arrendamientos Urbanos, y dentro de la Ley de Arrendamientos Urbanos puede tratarse de arrendamiento de vivienda, una legislación más intuitiva para el inquilino, o para uso distinto del de vivienda, como puede ser el de temporada,
con sus variedades. La función notarial, muchas veces ese asesoramiento lo que provoca es restablecer el equilibrio entre las partes, que puede darse si hablamos, por ejemplo, de un arrendador, persona jurídica, que es un profesional, respecto del inquilino que no lo sea. El asesoramiento notarial trata de establecer ese equilibrio, cuando en muchas ocasiones, y estamos viendo los datos que tenemos en materia de compraventas, no tenemos datos auténticos en materia de alquileres, puede el contrato de alquiler estar sujeto al derecho extranjero. El notario puede recomendar, por ejemplo, que en ese contrato se añada un inventario de los bienes que se alquilan junto con la vivienda, o incluso que se hagan fotografías para determinar el estado de la vivienda cuando se alquila y al finalizar. El control de legalidad notarial llevaría a controlar que quien alquila es propietario y tiene derecho para ello. Nos tendrían que exhibir el título de propiedad, y si el arrendador es titular de un derecho real de goce limitado, por ejemplo, un usufructo o un derecho de superficie, tendríamos que hacer una advertencia muy importante para el inquilino, que cuando se extinga el derecho del arrendador, se extinguirá el arrendamiento, tal como establece el artículo 13.2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, o que si la vivienda está hipotecada o hay un embargo, en el caso de ejecución de la hipoteca se produce la purga también del alquiler. En toda esta materia, como estoy diciendo, lo que sería dentro del control de legalidad, así como también el asesoramiento. Todas las demás ventajas que lleva la intervención notarial, que sería, se conserva siempre el documento. Esto podemos decir que es una ventaja menor, pero nunca, ustedes lo saben, nunca circula el original. El original lo conserva el notario y pedimos copias a quien tiene interés legítimo. Y también la fuerza ejecutiva de la escritura, se ha estado mencionando antes, conforme al artículo 517.2.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o eficacia probatoria en juicio y fuera de él, tal como establecen los artículos 1218 del Código Civil y 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero se ha mencionado en la mesa anterior, la intervención notarial también lo que garantizaría es evitar el incumplimiento de normas, como es, por ejemplo, el depósito de las fianzas en los órganos correspondientes de las comunidades autónomas, o evitar el fraude fiscal, que se declararan las rentas de los alquileres en los casos en los que el arrendador no lo hace, o todavía más, cuando se declaran unas rentas inexistentes para obtener bonificaciones fiscales. También la existencia de contratos de temporada fraudulentos, que esto me he enterado recientemente en el despacho, en la notaría, me lo dijo una abogada, que es una práctica habitual. Se suelen hacer contratos de temporada para evitar la aplicación de la legislación tuitiva, más protectora respecto del inquilino, del arrendamiento de vivienda. El notario, si interviniera, controlaría la causa del contrato temporal. Y hemos estado hablando de datos, y se dice que cuando no hay datos y una persona no tiene datos, no deja de ser una persona con opinión. Y yo recuerdo una reunión en el Ministerio de Vivienda que nos hablaban de datos, y dije, es que los datos los tenemos los notarios. Todo lo que se ha estado viendo en materia de vivienda y de compra-venta, y luego van a ver el portal de la vivienda, portal estadístico, procede de las escrituras notariales. Desde el 1 de enero del año 2004, los notarios debemos trasladar a campos parametrizados los datos contenidos en nuestras escrituras. Y en una compra-venta hay de 300 o 400 a 400 datos. Todos esos datos forman el índice único informatizado, que ya ha hecho referencia a él, Alberto. Es la segunda mayor base de datos de España, y es en torno a la cual se articula toda la colaboración del notariado con las administraciones públicas o con las autoridades competentes en materia de blanqueo de lucha contra el blanqueo de capitales, financiación de terrorismo, y también nutre este portal estadístico. He hecho este pequeño paréntesis para explicar en qué consiste el índice único y para señalar que estos mismos datos que se dispone en materia de compraventa, en materia de hipoteca, dispondríamos en materia de alquileres si el alquiler se constituyera en escritura pública. Me parece que es muy ventajoso, no solo para las administraciones públicas, y ha sido la propia administración la que está diciendo que se tiene que constituir en escritura el alquiler, sino también para los usuarios, para el propio mercado del alquiler, que socialmente es muy beneficioso. Para acabar, Concepción, ¿cómo ves cómo se podría propugnar esa cultura del arrendamiento frente a la propiedad?
Bueno, pues el hecho o la intención de pasar de la cultura de la propiedad al alquiler no es algo novedoso. Si lo vemos en el preámbulo de la ley de 1994, nos decía que ante las disfunciones que generaba la legislación anterior, la ley de 1964, tales que han convertido al arrendamiento en una alternativa poco atractiva frente a la de la adquisición en propiedad en relación con la solución al problema de la vivienda, esto lo estaba diciendo ya el legislador en 1994, proclama que la finalidad última que persigue la reforma es la de coadyuvar a potenciar el mercado de los arrendamientos urbanos como pieza básica de una política de vivienda orientada por el mandato constitucional consagrado en el artículo 47 de reconocimiento del derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Vemos que esta finalidad, por desgracia, no se consiguió. Creo que la forma para ir consiguiendo esa cultura de alquiler, primero, como en todo, transparencia e información, que se conozcan las ventajas del alquiler, que se conociera, si se constituyera en escritura pública, la seguridad jurídica para ambas partes, para inquilino y para arrendador. Pero como muchas veces no basta con la información y con la transparencia, creo que sería necesaria una reforma legislativa. En primer lugar, y se ha tratado ampliamente en la mesa anterior, la ley de enjuiciamiento civil para el caso de la asistencia de ocupación, pero previamente, ya que yo soy notaria y estoy en la fase previa, cuando todavía la relación jurídica no se ha vuelto conflictiva, creo que debería ser necesaria la reforma de la ley de arrendamientos urbanos, estableciendo que el contrato de alquiler se constituya en escritura pública. Una escritura que podría además, y que las nuevas las tecnologías, ya no nuevas, las tecnologías nos posibilitan una escritura que podría estar colgada en el portal del ciudadano, en la sede electrónica notarial, que además el legislador estableciera la posibilidad, no obligación, la posibilidad de otorgar ese contrato por videoconferencia, con lo cual las partes tendrían las mismas ventajas respecto del asesoramiento y control de legalidad que en el caso de asistir presencialmente a la notaría. Y además también podrían disponer tanto el propietario como el inquilino de una copia autorizada electrónica con un código seguro de verificación. Cualquiera de ustedes puede ya llevar en su móvil una copia notarial, con lo cual existe también la posibilidad de circular. Quiero también aclarar, porque muchas veces parece que va unida la escritura a la inscripción en el registro de la propiedad y no es así. La inscripción además es voluntaria y bastaría con la constancia del arrendamiento en el catastro. Los notarios, al autorizar la escritura de compra de alquiler, lo comunicaríamos al catastro, como hacemos también con las compraventas, y sin necesidad de intervención de funcionario alguno, se cambia la titularidad en el catastro, que además es un registro tributario y obligatorio. Y la genuina oponibilidad del inquilino deriva de la posesión, que es capaz de destruir la supuesta, y mal que le pese al artículo 14 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la supuesta buena fe del adquirente a ciegas, que en consecuencia no resultaría o le sería muy fácil, muy difícil resultar protegido por la fe pública registral. Otras de las medidas sería establecer exenciones en los impuestos, impuesto de transmisiones patrimoniales. Invertiríamos la situación actual, se huye del otorgamiento de la escritura para evitar el pago, la liquidación de impuestos, ¿no? Que cuando se constituyera el arrendamiento, el contrato de alquiler en una escritura, existiera bonificaciones y, por supuesto, como se ha mencionado, aparte de bonificaciones en la declaración de la renta, que los gastos de esa escritura y los honorarios los fijaría el gobierno, no vamos a fijar los notarios, y se puede establecer bonificaciones dependiendo del inquilino, por ejemplo, para los jóvenes, bueno, pues los costes de esa escritura que fueran de cargo del arrendador, sin admitir en ningún caso pacto en contrario, porque el arrendador puede, en todo caso, desgravarse esos gastos en la declaración de la renta. Esas podrían ser algunas medidas para fomentar esa cultura que creo, en mi opinión, necesaria. Pues muchísimas gracias, Concepción, por esas ideas renovadas sobre el arrendamiento y la posible extensión de la función pública a los mismos.
Seguimos con el siguiente bloque que ya he enunciado al principio, relativo a una fase precontractual de los contratos, donde tampoco la función notarial se extiende y donde creemos que podría producir pues grandes adelantos, en particular en todo lo que supone la seguridad jurídica. Para hablar de esto tenemos a Juan Pérez Cereza, ya he dicho que era notario de Madrid, es el director de la revista del Colegio de Madrid, el notario del siglo XXI, ha sido profesor de esta universidad, de la Autónoma, del Colegio de Abogados de Madrid. En el notariado ha participado en numerosos grupos de trabajo sobre vivienda y, entre otros, es autor de un libro sobre la función notarial en la contratación inmobiliaria de extranjeros. Juan, ¿cuáles son los riesgos en los que pueden incurrir las partes, sobre todo el comprador, en un eventual contrato de arras? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por la invitación a los directores y especialmente gracias a los asistentes por estar aquí todavía a estas horas. Y bueno, yo soy el tercero en hablar, siempre es peor. Y porque encima voy a hablar de una cosa que yo soy especialmente sensible, pues porque he visto digamos, las consecuencias negativas de la frustración de una venta en la notaría, ¿no? Es decir, que por un defecto en el contrato de arras no se llega a firmar la escritura y eso genera una situación pues muy lamentable porque el comprador dice qué pasa con mis arras, el vendedor normalmente se va de la notaría sin mucha mayor conversación. Y luego he visto también que casi es peor, no muchas, pero sí algunas firmas, digamos, que se firman, no hay frustración de la escritura de compraventa, pero el comprador no firma contento. El comprador firma ante el miedo de que es mejor esto que perder las arras, ¿no? Digamos, no cumple totalmente el objeto de la compraventa mis pretensiones, pero me aquieto porque la solución contraria, que es perder las arras, o meterme en un procedimiento judicial, que no vamos a entrar otra vez en los problemas que plantea recurrir al juzgado como solución, ¿no? Pero, sin embargo, decir que esta preocupación que tengo yo, pues veo que no es compartida por la sociedad. Es decir, que estoy un poco en soledad. No sé si es compartida por los asistentes, porque entonces no les va a interesar mucho lo que les voy a decir. Pero lo cierto es que, en mi experiencia, el contrato de arras, que ahora mismo normalmente las arras, la señal media es del 10% del precio, no hace falta decirlo, que representa el 10% de los precios de una vivienda en Madrid. Pues, sin embargo, la gente suele firmar esas arras y pagar el 10% al vendedor, generalmente sin ningún tipo de asesoramiento. Es decir, el asesoramiento que le da la agencia inmobiliaria, que no voy a hablar más de los agentes inmobiliarios, pero su mayor pretensión es que se venda. Eso pues suelen estar más interesados en que se venda que el propio vendedor a veces. Y como mucho, pues recurriendo a un asesoramiento de un amigo abogado, al que se le llama, un amigo notario a veces, al que le llaman, oye, que voy a firmar esta tarde las arras, me las miras un poquito y tal. Y a veces dices, bueno, mándame la nota registral. Ah, que yo no he pedido nota registral ni nada. O sea, ibas a firmar y a depositar el 10% sin ni saber siquiera si el piso está a nombre del señor que vende. O mándame los poderes, ¿no? Porque parece que firma el hijo en nombre del padre. Pero, hombre, es el hijo, pero no sé si tiene un poder, ¿no? En fin, ya digo que creo que no es una pretensión. Dicha esta introducción, que ha sido un poco larga, tal vez, pero bueno, era un poco para generar una cierta complicidad de la audiencia. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, pues los riesgos son los de todo contrato, ¿no? El primer riesgo, pues es el riesgo de ineficacia del contrato, es decir, de nulidad, anulabilidad, pues por defectos subjetivos, objetivos. Por no entretenerme mucho, y puesto que además aquí, pues todos yo creo que conocen los posibles causas de ineficacia de los contratos, bueno, pues los más frecuentes en esto de las arras, pues son las faltas de facultades representativas del que firmó las arras, la existencia de situaciones de discapacidad o minoría de edad que exigirían una autorización judicial que realmente ni está en el momento de las arras, iba a decir ni se la espera, sí, finalmente se la tiene que esperar porque si no, no se va a firmar la escritura, pero que ni siquiera se ha advertido en las arras. El hecho de que la vivienda tenga alguna limitación en las facultades dispositivas. Lo más frecuente en esto es que la vivienda esté sujeta a un régimen de protección público que normalmente, con la complejidad de los regímenes de protección pública a las viviendas, verdaderamente es difícil desentrañar a qué límites implica a la transmisión, ¿no? Esto sería tal vez, bueno, y hay más, pero bueno, los riesgos de ineficacia. Luego están los riesgos del incumplimiento. Bueno, como en todo contrato, claro, tú cuando firmas un contrato asumes el riesgo de que la otra contraparte incumple, ¿no? El incumplimiento puede ser total y voluntario. Bueno, esto sería básicamente que tú tengas la mala suerte de firmar las arras con un sinvergüenza.
No es tan frecuente, ¿eh? Vamos a hablar bien de la sociedad, no ocurre tanto, ¿no? Que la gente vaya, firme las arras y luego se le venda el piso a otro, ¿no? Pero puede haber un incumplimiento, digamos, no voluntario, es decir, bueno, pues que le embarguen la casa, es decir, que entre medias, digamos, desde la firma del contrato de arras a la hipotética fecha de firma de la escritura, pues aparezcan, en definitiva, cargas muy trascendentes o pierdas la propiedad. Hay que recordar que durante la fase, digamos, que va del contrato de arras a la escritura, lo que tú tienes es un derecho de crédito frente al vendedor. Obviamente no tienes ningún derecho sobre el inmueble y además no tienes la protección registral, puesto que normalmente, como el contrato ahora se firma en documento privado, no accede al registro. Pero casi he de decir que lo más frecuente y a mi juicio lo más penoso es el incumplimiento parcial, o lo que hoy en terminología moderna nos dice la falta de conformidad del objeto, ¿no? Es decir, que tú en el momento de la autorización de la escritura, hombre, no es que el vendedor incumpla, no es que el vendedor, hombre, no es que la vivienda no exista, no es que la vivienda se haya destruido, bien, pero lo cierto es que la vivienda, bueno, pues no es exactamente como tú creías que era, ¿no? Esto es muy frecuente, es casi, es decir, al 90% en viviendas unifamiliares. Las unifamiliares tenemos la experiencia en las notarías que siempre hay una parte fuera de ordenación. ¿Por qué? Pues porque tenemos afición los españoles a hacer adosaditos a nuestro chalet sin decir nada al ayuntamiento, ¿no? Que yo subí una planta, total, tampoco pasa nada, el porche va un poquito más allá. Es, bueno, yo diría que es casi habitual que cuando te pones a decirle al comprador, dice, bueno, vamos a ver, aquí viendo los datos del registro, los datos del catastro y tal, aquí hay una parte de la vivienda que la aumentó. ¿Está amparado por licencia o no esa ampliación? Normalmente no. ¿Es regularizable porque ha agotado o no la edificabilidad? Pues ya aquí hay que empezar a pensar. ¿Qué ocurre? Pues que este es el típico defecto que el comprador compra. Salvo, hombre, que sea una bestialidad, ¿eh? Es decir, salvo que es que sea toda la vivienda esté fuera de ordenación. Pero cuando está fuera de ordenación, un porchecito, un tal, se lo dices en la notaría y el hombre dice, bueno, entre ponerme ahora a perder, hipotéticamente hasta perder las arras, porque el contrato de arras no está muy claro. Si esa falta de conformidad me faculta resolver o no, pues en definitiva compro y bueno, pues que no haya problemas. Normalmente es cierto que este tipo de partes de la edificación fuera de ordenación, digamos, están consolidadas porque ha prescrito el plazo de infracción urbanística. Pero bueno, suele ocurrir. Y luego, bueno, pues otras cargas menos importantes, ¿no? Bueno, pues que deudas del IBI pendientes, muchas veces deudas del IBI pendientes no de tu vendedor, sino del vendedor de tu vendedor. Esto es relativamente frecuente en estas fases de fondos en donde se han recibido por ejecución y entonces, bueno, aquí ya había unos IBIs pendientes que el fondo no se hace cargo, pero bueno, a ver, deudas de comunidad. También los fondos suelen pagar solo la parte que afecta a la casa, pero claro, yo siempre le digo al comprador, hombre, no es buena tarjeta de bienvenida presentarte en una comunidad con 3 años impagados, por mucho que no sean de los de la afección de la vivienda. Bueno, ignorancia del régimen del edificio, es decir, que el edificio tenga alguna norma estatutaria tal, y luego, bueno, pues cargas registradas. Aquí simplemente voy a referirme a una cosa que también me llama mucho la atención, y es que la gente, cuando firma las arras, el que toma la precaución de pedir la información registrada y tal, viene una hipoteca, ¿no? Porque esto es muy frecuente, evidentemente, la gente que vende a su vez, pues estaba hipotecada. Bueno, prácticamente nadie toma la precaución de pedir un certificado del saldo pendiente. Entonces, te encuentras muchas veces que con la señal que ha dado, la parte del precio por pagar no cubre el saldo pendiente. Esto es increíble, ¿no? Es decir, pero ¿y por qué? Pues que me dijo que aunque la hipoteca inicial era 300.000, ella ya me dijo que debía 120. Y no le pediste un certificado del saldo pendiente a las arras. Y entonces le soltaste la señal y con la señal ya te has comido el saldo pendiente, ¿no? Bueno, en definitiva, no voy a entrar, bueno, hay más, pero yo creo que con estas no quiero tampoco asustar demasiado al personal. Podríamos terminar con esto, con los riesgos. Yo te preguntaría a continuación, supongo que es de perogrullo, es decir, debe ser relativamente infrecuente la intervención, la autorización por notario de un contrato de arras. Bueno, sí, vamos, yo creo que es, no sé, bueno, vosotros, No, yo en mi caso creo que he autorizado alguna, pero en fin, se deben contar con los dedos escasa. de una mano. Y desgraciadamente ya llevo 25 años de notario, que cuando lo pienso me deprime. Bueno, ¿cuál es la razón? Bueno, pues evidentemente que, bueno, es voluntario, cosa que ya diré, yo voy advirtiendo, no voy a abogar hoy porque la formalización de la escritura sea preceptiva, tranquilos, es voluntario. Pero, en definitiva, bueno, pues que la gente considera que el coste no supera el beneficio. Entonces, esto es por un defecto de percepción, creo,
porque la gente no sabe los riesgos que tiene al firmar unas arras y tal vez hay que hacer ahí una labor didáctica, y luego, evidentemente, porque los costes son altos. ¿Cuáles son, digamos, los costes, ¿no? Bueno, pues el arancel notarial, si además quieres inscribir el arancel registral y sobre todo el impuesto. Yo creo que hoy en día, con las cantidades que se mueven las arras, al menos reconozco que estoy hablando de Madrid, ni el arancel notarial ni el arancel registral debe ser disuasorio por el coste que genera. Pero lo que sí es disuasorio es el impuesto. Esto te van a liquidar por ITP como promesa de venta o opción de compra, bueno, que esto es la cantidad que pagas de señal al 6% en Madrid, que es de lo más barato de España. Y a fondo perdido, porque cuando hagas la venta, esa transmisión va a tributar al 6% por el precio íntegro. No te van a descontar lo que ya pagaste de señal. Bueno, entonces, bueno, creo que es esto. Es decir, en definitiva, es el coste. La pregunta subsecuente es, ya lo has dicho, que no abogas por la obligatoriedad. ¿Qué ventajas ofrecería entonces la autorización por notario? Bueno, las ventajas creo que son, bueno, pues mitigar los riesgos del contrato, ¿no? Efectivamente, los riesgos de la ineficacia del contrato quedan mitigados por la intervención notarial. No voy a decir por qué, pues porque es obvio, yo creo, es decir, la actuación del notario con la identificación, el control de legalidad, asesoramiento, bien. Y luego, bueno, también además puede haber mitigarse los riesgos de incumplimiento si la autorización de la escritura va acompañada de un depósito notarial, es decir, que las arras quedasen o la señal quedase en manos del notario, lo cual es bastante frecuente en operaciones más bien empresariales, compras de solares, etcétera, pero que no se ha generalizado, ni mucho, vamos, no se ha generalizado, no existe apenas en el ámbito de los particulares. Entonces, bueno, yo creo que para hacer, bueno, me adelanto igual a tu pregunta que igual me vas a hacer, pero si no, me la hago yo mismo a mí mismo, es qué se puede hacer para, perdón. Bueno, pues yo creo que hay que distinguir dos ámbitos, porque antes no me he referido, digamos, voluntariamente a las ventas de promotores. De momento estoy hablando sobre todo las ventas de particulares y voy a terminar con una referencia a las ventas de promotores, ¿no? En la venta entre particulares, yo creo que simplemente sería, pues, declarar la exención fiscal de la formalización de la escritura de arras, ¿no? O de precontrato de venta, etcétera, porque también, bueno, hay que decir que no lo he dicho, que uno de los problemas de las arras, que es el primero, es que la gente no sabe lo que está firmando. Si está firmando unas arras penitenciales, unas arras confirmatorias, etcétera, ¿no? Por lo cual, por lo menos el notario ya aclararía verdaderamente qué estás firmando. Estás firmando un contrato de compra-venta, un precontrato de compra-venta, un contrato de opción de compra, unas arras confirmatorias, unas arras de desistimiento, porque los modelos que manejan las inmobiliarias pues van en todo este abanico y alguno más que igual no he dicho. Entonces, bueno, creo que simplemente el tratamiento fiscal, es decir, simplemente con que la declarasen exenta o incluso, soy generoso con Hacienda, que estuviese sujeta, pero que esa cantidad luego te la dedujeses del ITP final, por lo menos no te supusiera un incremento de coste, y bueno, adelantas ahora, por lo menos, yo creo que con eso por lo menos estaríamos en la situación de decir, oye, al que le interese, porque sí que yo he tenido casos en que a la gente le interesa. Es decir, yo sí que me han preguntado y yo les he disuadido porque, claro, es que es un dineral. De todas maneras, Juan, perdona, ya que me ha chafado la pregunta, te hago otra. Hay algo en Cataluña, me suena al respecto, ¿verdad? Exacto. Bueno, iba a decir aquí, en Cataluña, bueno, pues han hecho una norma que prevé una intervención, digamos, notarial en el contrato de arras. No es exactamente lo que yo estoy diciendo porque no es una escritura en donde se formaliza el contrato, sino es un acta de depósito. Es un acta de depósito en donde se depositan ante el notario las arras por un plazo máximo de 6 meses y además ese acta accede al registro de la propiedad. Y además se ha declarado exenta tanto de ITP como de actos jurídicos documentados. Bueno, es un paso, es decir, que no voy a criticar mucho una legislación que es la única que se ha planteado el problema y por lo menos ha ofrecido una solución. No me parece la solución ideal porque realmente el notario, aunque supongo que los compañeros de Cataluña, al hacer el acta de depósito harán una cierta revisión del contrato de arras, pero lo cierto es que en principio la ley catalana lo que dice es que lo que se formaliza es un acta de depósito, no hay, por tanto, esta intervención notarial del contrato de arras. En definitiva, no existe esa mitigación estricto sensu de los riesgos, aunque supongo que lo harán de manera indirecta. Y luego porque, claro, realmente esta intervención obliga al depósito y, hombre, el depósito será posible y bueno a veces, pero a veces no. Es decir, a veces el vendedor necesita recibir la señal y tampoco hay que demonizarle.
no la necesita pues para organizarse el cambio de casa, la mudanza, los costes que lleva asociados, si es que era su casa, etc. Entonces, claro, ligar la intervención notarial al depósito de la señal es limitarlo. Yo creo que lo suyo sería la escritura, digamos, donde se formaliza el contrato de arras y si acaso acompañar el depósito o no, esto ya a voluntad de las partes. Y voy a terminar, creo que no me he excedido mucho de tiempo, sí, con una breve referencia al tema de las ventas de promotores, ¿no? Porque, bueno, todo lo que he dicho respecto a las ventas de particulares, en definitiva, también es aplicable a la venta de promotores, ¿no? Aquí, además, hay dos riesgos adicionales, ¿no? Que es que lo primero es que tú compras aire, porque el piso no existe, ¿no? Todos sabemos que compras sobre plano normalmente, ¿no? Sobre todo en esta fase de raquítica oferta, si esperas a que el edificio esté construido, no hay vivienda que comprar, ¿no? Tienes que comprarlo sobre plano. Entonces, bueno, evidentemente a los riesgos referidos se añade el riesgo de la construcción y a los riesgos referidos se añade el tema de que el contrato está predispuesto por el promotor y existe, como todo en contrato de adhesión, el riesgo de que el promotor, pues oye, la clausulado de ese contrato, digamos, barra para casa. Vamos a dejarlo así. La legislación, que está muy bien, pues ahí ofrece una garantía muy buena al comprador, que es la garantía por las cantidades entregas a cuenta del precio, el aval bancario, el seguro de caución obligatorio. Es cierto que no hay nadie que controla al promotor. Y razón y bueno, prueba de ello es la abundantísima jurisprudencia sobre esta norma, ¿no? Muchísimas sentencias Supremo que han venido, pues normalmente a castigar al banco cuando el banco no controla al promotor. Curioso, yo digo que está muy bien la jurisprudencia, que conste en acta porque protege mucho al promotor, pero es curioso que, digamos, la solución, porque no hay un control externo de la actuación del promotor, es que el que le controle sea el banco. Simplemente digo que es curioso, ¿no? Al final es el banco que recibe las cantidades en depósito el que tiene que preocuparse de que eso esté avalado, y si no, responde el banco. Bueno, está muy bien la jurisprudencia desde la óptica de protección del consumidor, pero no deja de ser un tema curioso, ¿no? Que una entidad privada sea la que tenga que controlar a otra entidad privada, etc., ¿no? Y bueno, estos son los riesgos, ¿no? Pero es que además está la cuestión de la transparencia, ¿no? De la transparencia que no voy a reproducir. Yo creo que esta mañana se ha hablado de eso, ¿no? De la Ley 5/2019. No voy a hablar de la Ley 5/2019 ni del papel de los notarios, pero sí voy a llamar la atención de una cuestión. En cierto sentido, pobres bancos. La que les ha caído a los bancos en materia de transparencia y la que no les ha caído a los promotores. Porque todos los deberes de transparencia que tienen los bancos y el sistema que se ha creado por la Ley 5/2019, que está bien, pues no lo encontramos rastro de él en el ámbito de la venta a promotor. Simplemente, no voy a entrar mucho en la normativa, pero bueno, todos sabemos, ¿no? Que la normativa pues es, por un lado, el Real Decreto 515/1989 y por otro lado está los artículos 5 y siguientes de la Ley de Vivienda. Que curiosamente la Ley de Vivienda ha establecido un régimen que en cierto sentido es de exigencia de más transparencia para todos que la que tenía el reglamento del 89 solo para los promotores. Lógicamente, como la Ley de Vivienda es también aplicable a los promotores, pues casi hoy en día, aplicando la Ley de Vivienda a los promotores, ya cumplen el Real Decreto con alguna salvedad, ¿no? Pero lo que es curioso, que no voy a entrar en el estudio de esta norma, aunque lo tenía aquí escrito, pero vamos, tampoco quiero aquí, es que sí que quiero decir un poco cuál es la dicción literal de estos artículos, que llama mucho la atención tanto del Real Decreto como de la Ley de Vivienda, ¿no? Y estos artículos hablan de que los promotores tal tienen, o los vendedores en la Ley de Vivienda, tienen la obligación de poner a disposición, que el comprador tiene el derecho a pedir la entrega, que el comprador podrá requerir. Es decir, en todas las normas, lo que parece es que el promotor lo que tiene es una actitud pasiva. El que tiene que pedirle las cosas es el comprador. No hay ninguna norma, al menos yo no la he visto, que diga que el promotor tiene el deber de entregar. No lo pone que tiene que poner a disposición, que le podrán requerir la entrega, que tiene derecho a la entrega. Luego, no hay ningún régimen de incumplimiento más allá de una serie de multas que preveía el Real Decreto del año 89. La Ley de Vivienda, bueno, no voy a entrar mucho en esta ley, pero como es una ley programática, pero no me parece una ley muy vinculante, pues por supuesto, tema de sanciones y de consecuencias civiles no están. Y por supuesto, tampoco hay rastro de la intervención notarial, digamos, a la hora de controlar el cumplimiento de estos deberes de transparencia, que, hombre, como mínimo, yo no digo ya que establezca una intervención notarial preceptiva,
poco, ¿eh? Pero desde luego yo creo que este régimen hay que darle una vuelta, ¿eh? No tiene ningún sentido el régimen que tienen las entidades de crédito para, digamos, entre comillas, vender préstamos hipotecarios, que es un producto que tiene su complejidad, ¿eh? Y tiene mucha importancia para la vida. Pero comprar una vivienda no es menos complejo y desde luego no tiene menos importancia para la vida que concertar un préstamo hipotecario. Muchas gracias. Salvo que quieras preguntar algo más. No. Muchísimas gracias, Juan. Yo creo que vamos justillos de tiempo, con lo cual yo pasaría directamente, si te parece, Alberto, al bloque de datos. De esto sí disponemos de datos y que nos hables del portal, como habíamos anunciado. Bien, fenomenal. Voy a... Sí. Entiendo que tengo que compartir pantalla para que los que están online. Comparto pantalla. Bueno, yo si me permiten, vamos, y más la hora que es, vamos a hacer un breve paseo por el mapa, ¿eh? Llegaremos, salvo que haya algún interés en algún territorio concreto, partimos de España, llegaremos a algunos códigos postales de Madrid o algún código postal de Madrid y podemos ver ahí concretamente también, vamos, la granularidad del dato. Un minuto que voy a hacer pantalla ampliada. Vale, perfecto. Bueno, el portal estadístico del notariado lo lanzamos mañana a 2 semanas. En este momento les doy algunos datos. Ya tenemos 150.000 usuarios, 800.000 consultas. Es decir, en menos de 15 días, vamos, yo creo que estamos... Solo un segundo. Bueno, es que Alberto ya sabe que de vez en cuando le interrumpo. Sí, ¿no? Vamos, Pero entonces, no, me lo estaba diciendo Juan, que este portal, a lo mejor lo ibas a decir antes, pero para que lo sepan, es accesible a todo el mundo, es público, ya lo tienen en... Es y gratuito. y Ahora, gratuito. No, 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 es buscar P de Portugal, E de España, notariado.com. Se puede uno... por el móvil se puede entrar también, ¿no pueden probar ahora? Es incluso un QR. Esto es que esos datos que... perdona, Y no, pero faltaría más, oye. ya hemos ¿Qué? presentado más veces y se ha acostumbrado ya. Pues, no, pero tenemos incluso un QR para descargarlo y es que vimos la utilidad que tienen los datos para el usuario, comprador, vendedor y también para la administración. Y dijimos en notariado y además hay que reconocerlo, la idea es de Alberto. Ya sabes lo ¿Qué que te digo íbamos a hacer? siempre, me habéis dejado hacerlo, que no es menor, vamos. Pero hay que agradecérselo, que es la idea, y además agradecerle haberlo llevado a cabo. Entonces vimos que, como por desgracia el principal problema existente es el de acceso a la vivienda, este portal podía ayudar y ya me callo. No, pues lo que comentábamos, gratuito, es si ponen www.pnotariado.com, acceden desde el móvil o desde el ordenador. Bien, pues hacemos vamos, brevemente los indicadores que nos muestran y eso es extensible a cualquier territorio, ¿eh? Tenemos, por un lado, como KPIs, cogemos todo el territorio español, precio metro cuadrado del total, ¿eh? Después aquí discriminaremos entre lo que es piso y casa. Hay cosas que no son muy comparables, pero vamos, ya nos da una idea y sobre todo cuando ves la evolución en términos estadísticos, vamos, eso sí que nos muestra las tendencias. Por tanto, aquí podemos ver el precio metro cuadrado, podemos ver el número de compraventas que se han hecho en España en los últimos 12 meses, ¿eh? Estos son datos referidos a los últimos 12 meses. Vamos a subir la ficha técnica en breve para que tengan todas las aclaraciones de la información. Los últimos 12 meses se han vendido cerca de 720.000 viviendas. Aquí incluimos viviendas libres, ¿eh? La protegida no está incluida. La hemos incluido en la estadística de los jóvenes, es decir, bueno, de los jóvenes, de las edades, ¿eh? Un poco pensando en algunos alcaldes que cuando hacen entregas, que de repente ven que su edad no baja, ¿eh? Pues ahí sí que está incorporada. Entonces, dado que el precio es un precio evidentemente tasado, la vivienda protegida, de momento no lo hemos incorporado. Probablemente haremos alguna evolución en un futuro que vamos a intentar incorporar el precio actual de la vivienda protegida para todas las comunidades autónomas. ¿Qué más? Aquí también, como curiosidad, podemos ver vivienda nueva o segunda mano, ¿eh? Pues vivienda nueva, lo que les decía, prácticamente es un 8% solo. Las transacciones, 700, prácticamente 20.000 viviendas vendidas, 62.000 viviendas nuevas, ¿eh? Seguimos en todos. Vamos a ver qué otros
Capeix nos da el importe medio. Esto es un valor de referencia. Después iremos bajando. Ya bajaremos algún código postal y veremos el precio medio de los pisos. Y tenemos también la superficie media. Esto es superficie media total, pisos, casas. Aquí puedo diferenciar tranquilamente entre la superficie media de los pisos en España, el último año de los pisos vendidos, 94 metros, y si me voy a casas, obviamente es una superficie mucho mayor. Está cargando 171 metros. ¿De acuerdo? Esto, vamos, es la granularidad que nos está mostrando y lo podemos bajar a cualquier. Vuelvo al precio metro cuadrado y si les parece lo que es más homogéneo me voy a pisos. Entonces marco el territorio, me voy más estadísticas. Para acceder aquí a más estadísticas simplemente tienen que logarse. No hay que pagar nada, pero tienen que registrarse. Me voy a más estadísticas y me muestra en España. Puedo ir desde el año 2014, puedo aquí consultar años, dos últimos 5. Aquí tengo los 12 últimos años, desde el año 2014 hasta el 2025. El precio del piso, lo que veíamos antes, hemos pasado de 1.338 a 2.153. Esto es un aumento del 65%. Más datos que nos da en el último año, la variación de precios, vivienda de segunda mano respecto nueva, pisos, casas, la distribución de edad de los compradores. Aquí me dice que los jóvenes es el 9%, de 18 a 30 años, de 31 a 40, 25, etcétera. La mediana también me da el indicador. Compradores, personas físicas y jurídicas. El 90% prácticamente son personas físicas que compran y el 10% personas jurídicas. Nacionalidades. En el último año, el 20% de los compradores en España han sido extranjeros y el 80% evidentemente nacionales. Incluso aquí nos da las 5 nacionalidades más relevantes, lo que veíamos antes. Los británicos, que parte son residentes no residentes, marroquíes el 7,7%, mayoritariamente residentes, etcétera. Esto obviamente está referido a los últimos 12 meses. ¿De acuerdo? Esto como datos que me parece interesante destacar. A partir de ahí bajamos un poquito. Aquí ya tenemos el precio por cada una de las comunidades autónomas, precio metro cuadrado. Insisto, cualquiera de estas pueden marcar, podemos acceder y vemos desde el año 2014 la evolución de precios. Podemos ver también el último año, nacionalidad de los compradores, edades, etcétera. Si les parece, ya que estamos en Madrid, vamos a hacer un poquito de zoom en la Comunidad de Madrid. Vamos a ver qué ha ocurrido en términos de precio. En Madrid el precio metro cuadrado en el año 2014 era de 1.854 y actualmente está en 3.766, más del doble. Por eso antes decía, el tema de la vivienda, esto tiene un carácter absolutamente dual. Hay sitios donde no es problema, hay otros que obviamente son zonas extremadamente tensionadas. Prácticamente un 9% de aumento en los últimos 12 meses. Obviamente, vivienda nueva se hace también muy poca, por debajo del 9% de las transacciones. Y también, como curiosidad, podemos ver los compradores nacionales 86, extranjeros el 13%, y vamos a ver qué nacionalidades compran más en Madrid. Los chinos el 14%, italianos 12%, rumanos 9%. De todas formas, a ver, hay que saber leer estos datos. No significa que el 14% de las compras las hagan chinos, sino es el 14% del 15%. Esto es un 2%. ¿Vale? O sea, no digo porque el otro día apareció un medio de comunicación también diciendo algún disparate de estos. O sea, estos datos hay que saber leerlos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a bajar un poquito más. Vamos ya ahora al municipio de Madrid, ¿les parece? Bajemos. Venga. Aquí vamos a tener los precios de todos los municipios. Entonces, bueno, estos datos beben del índice único. A mí hay un dato que siempre me gusta remarcar. Los notarios del año 2007 están informando con datos parametrizados las escrituras. En este momento tenemos del orden, contando todos los actos jurídicos, no solo compraventas. Tenemos una base de datos de unos 25.000 millones de datos. Esto ha tenido un coste
para el notariado de 1.600 millones de euros. 3.000 personas que están trabajando en el país para el índice único cada año, a razón de 30.000 euros de salario, 17 años, el cálculo es directo, 1.600 millones de euros. Esto financiado todo desde el propio notariado. Entonces, tenemos aquí el municipio de Madrid, 4.833. Aquí ya se empieza a notar una tensión inmobiliaria importante. A mí hay una cosa que me gusta de destacar. Siempre es verdad que nos quejamos que hay zonas que son carísimas, Barcelona, Madrid, Baleares, San Sebastián, pero en este caso, cuando estamos en la península, vamos a las coronas metropolitanas, nos podemos ir a vivir a 20 kilómetros de Madrid, reducimos a una mitad el precio de la vivienda. Por tanto, no hace falta que vivamos todos amontonados en el mismo sitio. Pero para que eso sea eficaz en una política de vivienda, el transporte público tiene que funcionar. No puede durar más de 40-45 minutos el desplazamiento. Yo creo que Madrid ha hecho bastante los deberes. Cuando ves los cómputos desde Rivas, Getafe, etcétera, el tiempo que tardas en sistema ferroviario, 40-45 minutos, es absolutamente razonable. Otros sitios de donde yo soy, por lo menos Barcelona, vamos, cuando subes al tren en cercanías, la verdad es que es un éxito si llegas, ya no digo el tiempo. Por lo tanto, yo creo que donde hay que invertir, sobre todo, es transporte público para aliviar también la política de vivienda. Si bajamos un poquito más, venga, entremos ya en el municipio, vamos a ver el municipio de Madrid, la tendencia de precios. Tenemos Madrid, en el año 2014, el precio metro cuadrado era 2.186. Hoy estamos a casi 5.000. O sea, prácticamente hemos multiplicado por 2,3. Por tanto, el incremento es prácticamente un 130%, lo cual es un tema, vamos, destacable. El incremento de precios en este último año, 10%, lo mismo, vivienda de nueva residual, solo un 6%, 94% de segunda mano. Y si nos vamos a ver las nacionalidades, tenemos que el 15% son extranjeros y el 85% nacionales de compradores. Y tenemos que, en el caso de la primera nacionalidad que compra son chinos, italianos, franceses, americanos. Después bajaremos algún código postal y veremos, por ejemplo, en el 28001, mayoritariamente son, bueno, la primera nacionalidad son mexicanos. Si vamos a Usera, pues la primera nacionalidad que compran son chinos. Bueno, por tanto, bajamos un poquito más y ahora iremos a nivel de código postal. Bueno, incluso les damos el precio metro cuadrado de cada código postal. Si me permiten, vamos al 28001. Zona de Recoletos, es una zona de las más caras de Madrid. Vamos a ver el precio metro cuadrado, si quieren incluso. Vamos aquí a poner el precio, el importe medio de la vivienda en esa zona. Nos da 1.500.000 euros en últimos 12 meses. Y si nos vamos a ver lo que ha ocurrido en los últimos 12 años, en el año 2014, comprar una vivienda en esa zona, en promedio 550.000 euros. Hoy estamos en 1,6 millones de euros. Hemos triplicado. Es decir, a ver, una aclaración. Hay coherencia de los datos en tanto en cuanto que esto es enero-agosto del 2025 y lo que hay en el mapa son los últimos 12 meses. No hay ninguna discordancia. 550.000 euros año 2014 y actualmente estamos en 1,6. Hemos triplicado el precio de la vivienda. Aquí el incremento ha sido del 15% el último año y la mediana de edad 51 años. Aquí obviamente los jóvenes solo es un 5% y tenemos que el 31% compradores extranjeros, prácticamente 1 de cada 3. En Barcelona actualmente es 1 de cada 3 viviendas la compran extranjeros. También. Y si vemos las nacionalidades, mexicanos prácticamente el 21%, americanos 17%, italianos 7,6%, franceses 6%, etcétera. Por tanto, y si volvemos a este código postal, vamos al precio metro cuadrado, hay una herramienta que hemos también
hay quien nos decía, hicimos un análisis de consumidor y hay quien nos decía, oiga, es que falta algo aquí. Me gustaría saber, yo creo que el código postal no tengo bastante. Pues bien, hemos hecho una herramienta de dibujo que puedes marcar un territorio de hasta 5 kilómetros cuadrados y obtenemos el precio metro cuadrado. 5 kilómetros cuadrados, esto equivalente a unos 700 campos de fútbol. Por tanto, una superficie más que razonable. Si me permiten, aquí voy a marcar, por ejemplo, la zona de calle Serrano. Un minuto. Lo digo porque tiene un carácter adictivo esto, ¿eh? Podéis ir consultando y viendo, ¿eh? Pero vamos, tampoco no les voy a tener aquí. Aquí prácticamente 13.000 euros el metro cuadrado los últimos 12 meses. Por tanto, si proyectamos los incrementos que están habiendo, fácilmente estaremos ya por los 14.000 euros el metro cuadrado. ¿De acuerdo? Por tanto, la granularidad que nos permite es absoluta. Podemos ver, vamos, por ejemplo, yo creo que aquí viviendas nuevas, seguramente no, el número de viviendas en este código postal. Yo creo que no habrán viviendas nuevas, pero, perdón, vamos a... el número de compraventas, 723 en esta zona y vamos a ver nuevos, no sé si ha habido alguno. Bueno, 36. O sea, tenemos un 5%. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver el número de viviendas nuevas transadas a nivel de código postal. Y como curiosidad, si quieren, vamos a... ¿Alguien tiene alguna preferencia, algún código postal? ¿No? Pues vamos, venga, vamos a Calviá. Maja. A ver, aquí vamos, venga, al municipio. Venga, 5.300 euros. 5.300, estoy en pisos, ¿eh? Y después ponemos casas. Ah, no, perdón, cuidadín, que es vivienda nueva. Perdón, ponemos vivienda nueva y segunda mano. Y, perdón, es que eran pisos nuevos. Hay una diferencia. Sí, esto es muy curioso porque en Majadahonda prácticamente 4.000 euros el metro cuadrado. Cuando me voy al nuevo, estamos en 5.300, es decir, incremento del 30%, es habitual. Vas viendo viviendas nueva segunda mano, 30, 40% y 50% más caro. Entonces, vamos a todos los pisos, si es más pacífico, y vemos cómo se ha comportado el precio. 2.200 euros en el 2014 y hoy estamos a 4.000, un 91-92% de incremento. 11% el último año de incremento. Se hace poca vivienda nueva, por lo que veo. Y pocos extranjeros compran, solo el 8%. Y veo que predominan los italianos. A ver, a veces son argentinos con pasaporte italiano. Vale, bueno, no desmerezco nada, pero es lo que ocurre muchas veces. El notario, vamos, cuando le dan el pasaporte entiendo que no hace un pie de página. Vale. Incluso, vamos a ver, Calviá, venga, tu tierra. Y vamos a Calviá o Andratx, da igual. Ahí lo impactante es el número de extranjeros que están comprando. Aquí, hombre, aquí como curiosidad podemos ir a las casas que siempre tienen más impacto y podemos ver las casas, el precio medio de las casas en Calviá, perdón. $2,1 millones, 2,5 millones. Si nos vamos a las casas nuevas, aquí tenemos, yo creo que ahí casi doblamos en algunos casos. 3,2 y 2,8. Bueno, no doblamos, pero incrementamos un 50%. Y como curiosidad, bueno, vamos a poner todas, que la muestra es más rica. Como curiosidad, vamos a ver los extranjeros que compran en Calviá. Perdón. Ups, que no he marcado. Aquí. Vamos a ver, el porcentaje de extranjeros es espectacular.
Bueno, el precio ya comentado, 21% el último año, incremento impresionante. El 71% son extranjeros que compran y solo el 28% de nacionales. Alemanes, 45%, es decir, prácticamente 50 del 70, 35, es decir, compran más alemanes que españoles allí. Británicos, italianos, etcétera. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos, podemos ir a cualquier ámbito del territorio y a partir de los datos del índice sacamos precio, precio medio, metro cuadrado, etcétera. En la medida vamos a ir, evidentemente, vamos a ir sofisticando un poquito más el portal. Yo creo que dentro de un mes sacaremos por cada municipio también incluso el indicador de esfuerzo de renta necesario para comprar y evidentemente iremos evolucionando y todas las sugerencias son bienvenidas. ¿De acuerdo? ¿Os parece? Lo dejamos aquí, salvo que haya interés en algún territorio. Vale, yo no sé si tenemos tiempo para preguntas. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, por allí. Primero que el señor, sí. No. Sí, es que no, como no está el... Hasta aquí. Hay un señor. Bueno, sí, más que preguntas, es comentar que me ha hecho reflexionar mucho en la mesa cuando Matilde ha explicado lo de la escritura pública del contrato de arrendamiento. Yo soy profesora de Derecho Civil, pero la verdad es que tal como está el tema, creo que sí. La verdad es que no sé cuántos, tampoco incrementaría mucho el coste. Solo la escritura tampoco, bueno, cero, tienen que ganar algo. La escritura. Ah, bueno, sí, además que es deducible, sí. Entonces eso lo veo, curiosamente, yo lo veo que sería una buena medida implantar o al menos generalizar. Quizás no hace falta que se imponga, sino que es una garantía. Y luego en Cataluña, lo que comentaba Juan de lo de las arras, que fue muy novedoso como especialidad en la compraventa inmobiliaria y en el depósito, pero claro, es un depósito. Y yo lo que he visto en la práctica, aquí hay, mira, Ana también está, no sé qué opina, pero no se está utilizando. Yo lo pregunté una vez y al final, pues no sé, eso me lo pedía mucho gente extranjera, porque al francés, una persona francesa no entiende cómo se manda tanto dinero a un señor. Y entonces me decían, le notaire, vamos al notaire. Y querían depositarlo allí. Pero es verdad que eso sí que incrementaba bastante el precio. Entonces, no sé vuestra opinión, ¿no? Claro. Tú ibas más por lo de que las propias arras estuviesen en escritura pública, pero allí lo que se hizo es lo del depósito, pero no está funcionando. Yo he hablado con mis amigos notarios allí y me dicen, al notario español no le gusta tanto recibir dinero. No, o sea, en general, vamos, no está funcionando, aunque el depósito de extranjeros, esto que comentas, sí que es muy frecuente. De hecho, en Baleares es muy frecuente. Mucho. La novedad de Cataluña es que ese depósito además se podía, digamos, practicar, o sea, generaba un asiento en el registro de propiedad. Pero vamos, lo de esto de que los franceses y los alemanes, sobre todo, si no me equivoco, son muy reacios, sobre todo los franceses están acostumbrados a que el dinero siempre se paga a través del notario en las compraventas, porque es así. Entonces, claro, ellos les resulta muy raro soltar dinero al vendedor en ningún caso, ¿no? Y luego encima, hombre, bueno, pues también es cierto que no ven. Entonces, los depósitos en Balear, estos son muy frecuentes, pero responden a una problemática distinta a la que yo he dicho, ¿no? Porque realmente es más un problema de cultura de los extranjeros y también, lógicamente, pues bueno, un extranjero siente más, tal vez probablemente ellos perciben mucho más los riesgos de las arras que los españoles, que está visto que no lo percibimos tanto como los extranjeros. Pero entre españoles, que yo sepa, no se está utilizando en la figura esta del derecho catalán. Yo en cuanto a los arrendamientos, ya que he hablado de ello y parecía que estoy exponiendo o casi entre comillas vendiendo, tengo que decir que esto no ha partido del notariado, el hecho, o sea, porque se puede hacer en escritura, igual que una compraventa, pero igual que creo que nadie se plantea comprar una vivienda en un documento privado, no se entiende cómo haces el contrato de tu vivienda
sea en alquiler o sea en propiedad, es tu vivienda, es tu hogar, en un documento privado. Y como estábamos hablando, en documento privado cuando lo hay, porque muchas veces ni siquiera. Y como estábamos hablando de costumbre y en otros países, esto lo he contado como anécdota, pero es que me sorprendió. Al Consejo General del Notariado vienen muchos otros notariados pues para ver nuestro centro tecnológico, el órgano centralizado de prevención de blanqueo de capitales, han venido y recientemente vinieron de Marruecos y estábamos hablando de distintos temas y uno de los temas fue los alquileres y surgió que aquí en España no hay costumbre de que se formalice el contrato de alquiler en escritura y recuerdo era la presidenta que venía de Rabat y se me quedó mirando y decía, ¿cómo? Y no, entre ellos se pusieron a hablar escandalizados y empezaban además a decir corrupción, no sé qué, digo, bueno, corrupción no, falta de seguridad jurídica, mucho, y lo estamos viendo, pero nos sorprendió. China también, porque vinieron del notario chino y hacen los alquileres que tiene el sistema del notario latino-germánico, como en España, y los alquileres se formalizan en escritura. Aquí no existe esa costumbre, pero creo que poco a poco y viendo la situación a la que estamos llegando, tendría que cambiarla. Es verdad que hay que hacer una labor didáctica, pero me parece que es necesario. Arrendamiento y registrarlo la fianza en el Incasol. Y en muchos ayuntamientos exigían el registro del contrato de arrendamiento y la fianza para empadronar a las personas. Esto hace unos años que ha desaparecido. Yo creo que en este sentido, que me parece y entiendo que es un instrumento de máxima seguridad jurídica, posiblemente a los propietarios les desvele un poco la cabeza de que va a suponer más costes económicos en ya la operación de alquilar. Ya la ley de vivienda aterrizó con la obligación de satisfacer los honorarios del contrato de arrendamiento el propietario. Entonces, supongo que no sé cómo esto irá encajando en este sentido, ¿no? Porque el propietario ya está pagando unos gastos de contrato que le esté realizado por un profesional, que normalmente entendemos, y parto de la base, o por lo menos hablo de lo que yo hago, un contrato de arrendamiento que está registrado con la fianza, por lo menos en Barcelona, ¿eh? Por lo menos en Barcelona puede ser. Yo como inquilina he sufrido aquí en Madrid que el propietario no depositó la fianza y no me la devolvió hasta que no volvió a alquilar. Y eso sucede. Y en cuanto al coste, que el arrendador se lo puede desgravar en la declaración de la renta, creo que hay muchos documentos notariales, aunque no sean conocidos, que podemos decir que están por debajo de coste. Es decir, ni siquiera cubre el coste de realizarlo porque son documentos que tienen una función social y este sería uno de ellos. Un testamento son 50 euros. No creo que sean costes que no se puedan asumir sabiendo y además todo hay que valorar los costes en función también de lo que se recibe. Y eso es lo que se ha planteado y por eso he dicho, incluso puede haber bonificaciones si el inquilino es una persona joven. Otra de las medidas que podría ser, ya que se ha estado hablando de vulnerabilidad en el propio contrato y un notario podría hacer constar esa situación de vulnerabilidad, que a lo mejor luego en el momento de la ocupación, ¿en qué ocupación ayudaría? O sea, hay muchas opciones y creo que el coste de verdad no tiene que ser algo que desincentive a formalizar en escritura. Bien, gracias. Gracias. Bueno, primeramente felicitarles, muy interesante los temas abordados, un poco como aplicando el derecho comparado, digamos, en el Perú, una manera de incentivar quizás el que se pueda autorizar ante notario o registrar un contrato de alquiler, es porque hace pocos años salió una ley para poder aquel arrendatario que no pagaba 2 meses y medio o terminado el contrato no devolvía el inmueble, que había una especie de desalojo express, ¿no? Entonces, para ese desalojo express, que sería muy rápido, uno de los requisitos, aparte de que tendría que estar bancarizada el pago, etcétera, era el de registrar ante notario, bueno, registrar, sí, el contrato, ¿no? Porque lo que la gran mayoría hace allá es legalizar las firmas, que tiene un costo mínimo, por decir 30 euros cada uno,
cada una de las partes. Pero ya el hecho de formalizar ante notario es costoso, es como más o menos el equivalente a, por decir, 500 euros para un contrato de cuánto, que el piso pueda costar, por ejemplo, 2.000 euros al mes, ¿no? Entonces, eso sí, salió como novedoso y tal, pero en la práctica no funciona mucho porque muy pocos notarios lo aplican. Se intentó hacer un formulario para facilitar, no está funcionando, el costo es caro, lo tiene que pagar el propietario, entonces más bien no funciona, ¿no? Pero un poco la medida era esa, quizás allí bajando las tasas del notario podría funcionar, pero esa era una manera, pues allá para poder incentivar justamente esa inscripción ante notario. Respecto, no lo he querido mencionar, pero respecto de ese desahucio express, lo hemos comentado también muchas veces, eso conllevaría la reforma de la ley de enjuiciamiento civil, pero hay un expediente de jurisdicción voluntaria que es el de reclamación de deudas dinerarias no contradichas, es una especie de monitorio, pero notarial. Bueno, pues una de las propuestas que hemos barajado, que pasa es que no quería meterme en la reforma de la ley de enjuiciamiento civil, sería que siempre que se formalizara el contrato de alquiler en escritura pública, posibilitara, si se requiere al inquilino que pague y el inquilino o no contesta o no se opone, que se posibilitara un desahucio express con todas las garantías, igual que existe el monitorio notarial, con una reforma de la ley de enjuiciamiento civil. Pero yo es que además, en cuanto a el coste, y no solo el coste, por ejemplo, el desplazamiento a la notaría, he dicho que cabe la posibilidad de otorgamiento por videoconferencia, que en España ya existe. El artículo 17 ter de la ley del notariado, desde el año 2023, recoge una serie de documentos que se pueden otorgar por videoconferencia sin necesidad de desplazarse en las partes, con lo cual se trata de facilitar el acceso a un documento que estamos viendo que es necesario. El inquilino se allana ante un evento del proceso de reconocer que dos cláusulas específicas. Una del allanamiento futuro del desalojo express. Tendría que estar explícitamente en el contrato. Vamos a mirar la legislación peruana por si nos sirve también de inspiración para futuras propuestas. Gracias. ¿No hay más preguntas? Pues bueno, con esto yo creo que levantamos la sesión. Previo agradecimiento a todos por su presencia y a la organización por su invitación. Muchas gracias.